de muchos textos, eso no es nada, eso es mentira del diablo. Existen más de 24.000 manuscritos o fragmentos de manuscritos de donde se han sacado los textos del Nuevo Testamento. Estos textos, estos 24.000, son en diferentes lenguajes. Los más antiguos y los de mejor calidad son los que fueron en griego. Hay en arameo, hay en sirio, hay en latín, hay en un lenguaje que se llama gótico, hay en Egipto, hay en muchos lenguajes. Pero los que se han usado para hacer los textos de los Nuevos Testamentos de estas Biblias solamente son los griegos, porque los griegos se consideran que las cartas originales de los apóstoles y los evangelios fueron escritos originalmente en griego. Por lo tanto, los griegos son los de más confianza, más honra y más antigüedad, y con los que se considera que están más cerca de los originales. Ya no quedan originales, no quedan copias de los originales, pero hay muchas copias de estos textos originales. Las cartas de Pablo originales ya no quedan, los evangelios no quedan, pero hay muchas copias. Ok, de estos manuscritos de copias griegas hay 5.200 y pico, casi 5.300. Este grupo de manuscritos se dividió en dos grupos: el grupo alejandrino y el grupo bizantino. Estos ambos grupos de manuscritos concuerdan de 85 a 90% en todas las doctrinas básicas. No hay discrepancia entre ellos. No hay muchos textos bíblicos como dicen ellos. Solamente hay dos textos del Nuevo Testamento que se usan en las Biblias. De los textos más antiguos, de los manuscritos más antiguos, están los alejandrinos, que son 40 manuscritos. El resto, 5.000 y tantos, pertenecen al grupo de los que se llaman los manuscritos bizantinos, que no son tan antiguos, pero son una mayoría inmensa en que concuerdan prácticamente en todo. Estos son los dos únicos textos que existen. Un texto se llama Alan Nestle, que es el texto que usa los manuscritos alejandrinos, y el otro es el texto Receptos, que es el texto que ha usado los textos bizantinos, los manuscritos bizantinos. La Reina Valera usa los manuscritos bizantinos, la Biblia de las Américas usa los textos alejandrinos. Pero quiero decirle que estos textos, ambos están de acuerdo en más del 85% en todo. Ningún texto del Nuevo Testamento, ninguno dice lo que dice la Biblia Nuevo Mundo. Ellos no sacaron esas disparates y esas variedades de ningún texto nuevo testamentario, porque no existe. Eso es mentira. Hay tanta información acerca de estos manuscritos que literalmente hay museos que han permitido que se les tome video a los manuscritos antiquísimos que están en estos museos, y usted los pueda ver en el internet, para que usted lea con sus propios ojos que la Biblia de esta gente está toda torcida por todos lados. La han torcido para acomodar sus herejías. O sea, que no hay forma de escapar de esto. Esto no tiene otra forma. Solamente hay dos textos. Vuelvo a repetir, hay dos textos de donde se han sacado los Nuevos Testamentos. ¿Ok? Un texto basado en los manuscritos alejandrinos, que son 40 manuscritos, y hay otro texto que es llamado el texto Receptos, que es basado en los manuscritos bizantinos, que son más de 5.000. No hay más manuscritos que se han usado para hacer Biblias. Así que ellos han torcido el Nuevo Testamento de su propia opinión. Lo han hecho porque les ha dado la gana. Ellos no hicieron esto basado en ningún texto. Eso es una mentira.
La primera, el disparate más grande que ellos tienen es la persona del Señor Jesucristo, donde ellos dicen que Jesucristo no es deidad, que Jesucristo no es Dios. Eso es mentira del diablo. Y yo quiero ir a la Biblia con ustedes. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el primer pasaje del Nuevo Testamento que claramente declara que Jesucristo es Emmanuel en hebreo, que traducido es Dios con nosotros. Esto es una profecía sacada del Viejo Testamento, de Isaías capítulo 7 versículo 14. Dios con nosotros. Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Atalaya es falso profeta, escapa por tu vida. Cuando te toquen la puerta, no lo recibas ni le digas bienvenido, para que no te hagas partícipe de sus falsas obras. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él, por ese Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue creado, pero el mundo no le conoció. Estos 4 versículos que acabo de leer claramente describen a Jesucristo no solamente como Dios, sino como el Creador. Pero hay más. Aquí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 20. Capítulo 20. Por esto fue por lo que estos hombres tuvieron que, la Asociación Atalaya tuvo que hacer otra Biblia, porque esta abundancia de pasajes había que torcerlos. Todos estos pasajes que yo estoy leyendo, ellos lo torcieron para cambiarlo, para que no diga lo que obviamente dice, que Jesucristo es Dios. Capítulo 20, versículo 28. Voy a leer desde el 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ellos dicen, estos payasos dicen, en la vida torcida de ellos, que cuando Tomás dice eso, que él hizo como una exclamación, como hacen los gentiles que nunca conocían la Biblia, y dijo: ay Dios mío, ay Señor mío, con una expresión así. Esto no fue ninguna expresión. Este hombre reconocía que el personaje que tenía parado delante de él era el Señor de gloria y el Dios creador. Ningún judío, si él fuera gentil, yo tal vez aceptaría la opinión de esta gente, pero siendo judío, criado con el Torah desde chiquito, sabiendo que tú no le puedes atribuir a un hombre deidad, porque eso es una blasfemia. Y esa era la razón por la que a Jesucristo, ahora voy a ir para explicar eso, a Jesucristo lo querían apedrear, porque ellos entendían que se daba atributo de deidad. Ningún judío criado desde niño en esta sociedad monoteísta, que creían en un solo Dios, puede decir eso, si no es una convicción
de lo que él estaba diciendo. Esto no fue una expresión de ay Dios mío, ni oh Señor, ni nada de eso. Esto es una confesión de que él sabía que este hombre que tenía delante de él era el mismo Dios. Eso es lo que él estaba diciendo. Vamos ahora mismo al capítulo 10 de Juan, por favor, en este tema. Por favor. Voy a leer desde el 27, 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna la da Él. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombres, te haces Dios. Ellos dicen que la palabra Dios aquí es una D chiquita. Esto, señores, eso no prueba nada. A nadie apedreaban por decir que era un Dios chiquito. Aparte que dice la Biblia que yo no veo otros dioses nada más que yo. Dice el Señor en el libro de Isaías. Ellos entendieron bien, requete bien, lo que Él les estaba diciendo, de que Él tenía poder para dar vida eterna y que Él y el Padre tenían la misma validad. Capítulo 5 del mismo, el Evangelio de Juan. Dale para atrás para el capítulo 5. Vamos a leerlo del versículo 14, 5:14. Este es cuando Dios, el Señor Jesucristo, levanta al paralítico. Y entonces se lo encuentra y le dice: después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo quiero que ustedes vayan aquí conmigo al versículo 23, aquí mismo en el capítulo 5, que dice, voy a leer desde el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo estaba demandando la honra que se le daba a Dios, que se la dieran a Él. Si esto no es verdad, esto es una blasfemia. Pero esto es verdad. Por eso Él lo decía. Y hay muchas otras cosas más, pero quiero ir a los pasajes donde dice que Jesucristo es Dios. El libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo, para que apacienten la iglesia, esta dice del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero